El sistema inmune es la sumatoria de una serie de estructuras. Cada estructura tiene un rol y una función, pero en conjunto hace un sistema, que es nuestro sistema inmune. ¿Y cuál es el fin supremo? Mantenernos sanos, salvos y medianamente monomosos, como dijimos, ¿no? Eso es el rol del sistema inmune. Para eso es que en el sistema inmune existen elementos que se encargan de ejercer ese rol, de efectuar el rol de defensa directamente. ¿Qué se los dice? Se los llama elementos efectores. Así como también hay elementos coadyuvadores o cooperadores. ¿Cierto? Los elementos mayormente efectores son las células. Y las células tienen 3 de los 4 mecanismos efectores, 3 que ejercen ese rol. La inflamación, la fagocitosis y la citotoxicidad. ¿Cierto? Entonces habrá pues células inflamatorias, células fagocíticas y células citotóxicas. Pero existe un cuarto mecanismo efector. ¿Cuál es? La citólisis. Y sin embargo, la citólisis no es ejercida por ninguna célula. ¿Es ejercida por quién? Por la proteína del sistema de complemento, no complementación, de complemento. Gracias a estas maravillosas proteínas que son del sistema de complemento, el que puede, a diferencia de cualquiera de las células, es mucho más performante porque esas proteínas pueden crear inflamación, pueden potenciar fagocitosis, pueden eliminar virus, bacterias, hongos, parásitos, células neoplásicas, infinidad de funciones. Y gracias a esa proteína de complemento es que nos protege durante los primeros estadios de vida. Pero eso no lo vamos a tocar hoy día, vamos a hablar solamente de las células, sino que entro a tallar en ese aspecto para que vean de que las células son realmente importantísimas porque se encargan de los 3 mecanismos efectores de nuestro sistema inmune. ¿De dónde nacen estas células? De un clon único o sus único que se encuentra en un órgano linfoide primario o secundario. Primario. ¿Central o periférico? Central. Entonces, es un órgano central primario que se llama la médula ósea o también conocida como tejido hematopoyético. Acá se encuentran estas células únicas o troncales que se le conoce. La célula se lo conoce como células troncales, como stem cells o células madre o también pluripotenciales. Con cualquiera de estos nombres ustedes lo van a encontrar en la literatura. Dijimos también en una parte de las clases anteriores de que toda célula para que cumpla un rol debe de hacer mensajes, ¿cierto? Neuroquímicos, adrenérgicos, beta-adrenérgicos, polinérgicos, etcétera, etcétera. Así que estamos en ese mundo. Pero como estamos en el mundo de la inmunología, obedecerán mensajes químicos de una serie de proteínas llamadas, entre otras, interleuquinas. También quimioquinas, también selectinas, etcétera, etcétera. Pero acá nos vamos a referir a las citoquinas o interleuquinas. Estas células, para que obedezcan esa orden, deben tener receptores. ¿Y tienen receptores para aquí? Para la interleuquina 3. La interleuquina 3, por esta razón que se une a estas células hematopoyéticas, se lo conoce también como interleuquina hematopoyética, a la interleuquina 3. La interleuquina 3 va a hacer que estas células se multipliquen y comiencen a dividirse para crear las 2 grandes líneas, la línea amiloide y la línea linfoide. En la línea amiloide entra a tallar otra citoquina o interleuquina que se llama factor. ¿Y cuál es ese factor? El factor es simulador de colonias de granulocitos y monocitos que va a dar origen a la línea mieloide, de la cual son conformantes
los neutrófilos polimorfos nucleares, los neutrófilos abastonados, los eosinófilos, los basófilos y los monocitos. Independientemente, los que presentan gránulos tendrán que diferenciarse como células granulares por medio de otra interleuquina que se llama el factor estimulador de colonias de granulocitos. ¿Por qué? Porque va a tener un rol importantísimo, sobre todo en los mecanismos inflamatorios y en la infecciones. Luego entra a tallar otra interleuquina que se llama el factor estimulador de colonias de monocitos, que va a dar origen a la diferenciación de unas células únicas que se llaman los monocitos. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Estamos bien hasta acá? Pensando. ¿Sí? ¿No tomas nota, hijo? Porque tienes un cerebro prodigioso y te programa todo. Mientras tanto duerme, todo. Bueno, entonces, bien. Por otro lado, luego de la interleuquina hematopoyética, se activa la interleuquina 7. La interleuquina 7 da origen a las células de la línea linfoide. ¿Sí? Y en la línea linfoide tenemos a los linfocitos T, a los linfocitos B y a las células o linfocitos natural killer, o también conocidos como LGG, que se lo conoce como linfocitos granulosos grandes, o también se lo conoce como LAN de linfocitos asesinos naturales, o también se lo conoce como killer. Con cualquiera de estos tres nombres, usted lo va a encontrar en la literatura. ¿Estamos? Yes. Y con cualquiera de estos tres nombres, si se nos ocurre, lo pondremos en el examen. Entonces, les damos todas las alternativas para que cuando ustedes lean un libro, una revista especializada y encuentran con cualquiera de estos tres nombres, saben a quién se refiere. ¿Ok? Ya lo tenemos entonces, la conformación de todas estas células, ¿cierto? Tanto la línea mieloide como la línea linfoide. Ya lo tenemos producidos, ya lo tenemos diferenciados, ya lo tenemos madurados. ¿Qué le falta? Activarse, ¿no? ¿Quién lo activa? También las interleuquinas. Dijimos que las interleuquinas no solamente hacen para hacer proliferar, las hacen para madurar, las sirven para diferenciar, les sirven para activar, las interleuquinas sirven para inhibir, para regular o para hacer producir otras proteínas. ¿Cierto? Entonces, vamos a hacer que las interleuquinas intervienen para activar cada una de las células. ¿Estamos? Para que se activen estas células también deben tener receptores para las interleuquinas. En tal sentido, ustedes se dan dando cuenta de que cada célula en su membrana externa tiene un conjunto de proteínas constitutivas como si fuese un bosque, y cada una de esas proteínas constitutivas tiene un rol. Por ejemplo, los CDs identifican qué tipo de célula es. Los receptores identifican qué tipo de proteína se va a unir. ¿Habrá receptores para inmunoglobulinas? Sí. ¿Habrá receptores para interleuquinas? Sí. ¿Habrá receptores para PAMs? Sí. Y así sucesivamente, ¿no? ¿Receptores para lectinas? Sí. Cada uno de esos receptores lo hace compatible a la célula con el rol y la función que tiene. ¿Estamos? Entonces, los neutrófilos tendrán receptores para una interleuquina dáctila. ¿Cuál interleuquina es? La interleuquina 8. Los eosinófilos tendrán receptores para la interleuquina 5, que es la interleuquina que las va a activar. ¿Ok, papá? ¿Tienes una memoria prodigiosa como la de los colegios? ¿Los colegios tienen una memoria tan prodigiosa? Que a veces olvida dónde vive. Está entre los fines de semana. Los basófilos
tienen receptores para la interleuquina 4 y 9. Y ojo acá, los monocitos cuando hacen diaperesis salen de vasos sanguíneos hacia el exterior a cumplir su rol de defensa, se convierten en macrófagos. Y como macrófagos recién tienen receptores, expresan receptores para que se activen por medio de la interleuquina que se llama interferón de tipo gamma. También activan las interleucinas 1 y 6. Son producidas por la interleuquina 6. Ah, ya. 6 los A ver, pero para que no te confundas, no te quedes en la duda. ¿Estamos? Ahí en el centro del promotor, por favor, hija, ¿ya estás acá? Más lentito. Niña. Me están robando mis pulmones. Acá bien. Esto es una secuela. Acción, reacción. Esa reacción se vuelve acción para que produzca esa acción otra y esa reacción se vuelve acción exclusivamente. ¿Sí? Muy bien. Comenzamos con la historia de acá. Célula dendrítica. ¿Ok? Esta célula dendrítica produce interleuquina 12. La interleuquina T12 tiene receptores ¿dónde? En natural killer. La natural killer va a producir ¿qué cosa? Interferón de tipo gamma, que va a tener receptores ¿dónde? En macrófagos. Y los macrófagos al activarse van a producir ¿qué cosa? Interleuquina 1, interleuquina 6, el factor de crecimiento tumoral alfa, que a la vez estos van a unirse ¿a dónde? Al hipotálamo para producir fiebre anterior, al endotelio vascular para activar los procariopedesis y las demás células, y al hígado para producir la proteína se reactiva. Todos estos efectos son inflamatorios. Esa es la ruta. Esa es la ruta. Pero para que no te embriagues, vayamos caminando poco a poco. Primero hay que gatear, luego tratamos de pararnos para comenzar a caminar, luego comenzamos a caminar tanteando hasta que ponemos firmes nuestros pies y luego comenzamos a correr en la segunda parte del curso. No por tanto madrugar, se amanece más temprano. Bien, entonces, macrófagos se activan por medio del interferón de tipo gamma. La línea linfoide, ¿qué pasa con la línea linfoide? En los linfocitos T se activan con la interleuquina 2. A la interleuquina 2 lo conocemos también como interleuquina autocrina. A la interleuquina 2 también se le conoce como interleuquina autoactiva. ¿Por qué? Porque es producida por los mismos linfocitos para activarse a sí mismos. ¿Estamos? Los linfocitos B, entre otras interleuquinas, se activan con la interleuquina 4, 5, 6. ¿Y por qué 4? ¿Y por qué la 5? ¿O por qué la 6? No UA, no I. No todas actúan al mismo tiempo. Es O. Es excluyentemente. De acuerdo al tipo de antígeno. Recuerden en la clase del día lunes cuando hablamos de procesamiento y presentación de antígenos y pusimos como ejemplo el alergeno, que es procesado y presentado por la célula presente del antígeno, y los linfocitos T helper 2 van a producir interleuquina
4 para que activen el linfocito y produzcan inmunoglobulina E. Si fuese un virus o una bacteria, fuese totalmente procesamiento y presentación del antígeno y las interleuquinas serían 5 o 6. ¿Y cuál sería la inmunoglobulina? G, o M, o A, o D. ¿Ok? Así es la historia. Entonces, estas interleuquinas se unen a los linfocitos B. ¿Y qué va a hacer los linfocitos B? ¿Se van a activar, se van a proliferar o van a producir otra proteína? Van a producir otra proteína que se llama inmunoglobulinas. Otra rol de las interleuquinas, ¿no? Y la natural killer, como ven ustedes, se activa por la interleuquina 2, que es la interleuquina autocrina, o por la interleuquina 12. ¿Estamos bien hasta acá? Segunda forma de diferenciar a las células sistema inmune. Con la presencia o no presencia de gránulos. La presencia o no de gránulos lisosomales. Vale decir, lo que contiene el citoplasma de las células le hace la función de la célula. ¿Estamos? Así tenemos. Las células granulocíticas serán